Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 12, versículo 24 hoy del segundo libro de Samuel, nuestro estudio bíblico de todos los días, queridos amigos, en que nos encontramos reflexionando sobre esta historia sagrada. David consoló a su mujer Betsabé, se llegó a ella y durmió con ella. Ella dio a luz un hijo al que llamó Salomón. El Señor lo amó. Bueno, queridos amigos, aquí entonces continúa esta historia. Después de que dentro de nuestro contexto bíblico nosotros habíamos ubicado y ahora volveremos a mirar un poco después de la muerte de su primer hijo, lo que había producido ciertamente una situación de muerte. El mut quería decir consecuencia de nuestras acciones, porque nosotros podemos producir o vida o podemos producir muerte. Entonces, en la reflexión teológica, porque la Biblia es un libro teológico, es un libro pedagógico, cuando enseñan de qué es lo que había sucedido. Ya conocemos todo el aspecto bíblico, la narración que David se había unido a Betsabé en un contubernium illicitum, quiere decir, queridos amigos, que hubo un adulterio, hubo un pecado, y por lo tanto, ante esta situación, ese niño engendrado estaba significando más bien la muerte, y porque sabemos también cuáles fueron todas las consecuencias. ¿Se acuerdan? Urías, que lo manda a llamar, estaba peleando. David procura engañarlo, que se vaya a acostarse con su mujer, dojoy la imena, omonga ushupeo anguaya ñenón dojoy yegente ahí. Y entonces se desespera David y ante esa situación escribe puño y letra, o me oí Urías, ve oí al soldado. Y ahí estaba su sentencia de muerte. Ahí Joab también entra. ¿Se acuerdan que siempre hay en este contubernium illicitum, de acuerdo? Y en este caso Joab, que recibe esta orden del rey, lo pone en práctica, organiza, incluso con los soldados que están ahí, o me lleva orden, hagan ya ven lo peor de la batalla, pensé pedir para pape, ya todo el enemigo, y es lo que después sucede con Urías. Bueno, toda esta situación, después Natán lo echa en cara y le dice a través de esa hermosa parábola de ese rico que ofrece un banquete, ¿verdad?, a su amigo, a ese forastero, eres tú, al final, Natán. Y bueno, viene toda la conversión. Queridos amigos, la muerte, el mut, lo producimos nosotros, consecuencia de nuestras acciones. Pero ahora viene una segunda partecita. Dice que David en el versículo anterior, versículo 23, pero ahora ha muerto. ¿Qué saco con ayunar? ¿Podré hacerlo volver? ¿Soy yo quien
iré donde él no volverá a mí. Y el 24 que estudiamos hoy, luego consoló a su mujer Betsabé, fue y se acostó con ella. Betsabé dio a luz un hijo y David le puso el nombre de Salomón. El Señor lo amó. Bueno, queridos amigos, después de la muerte de este niño, que es el fruto del pecado ya anunciado por Natán, el relato experimenta un giro teológico decisivo. Cuando vean de ella esa otra cosa y te cambia paiteñan de igual. El primero, podemos decir, borrón y cuenta nueva. El primero podemos decir, ya vamos a alzar la hoja, añade entonces un nuevo capítulo. Así se inaugura la restauración. Aquí va a comenzar, queridos amigos, la restauración. Recordemos que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, se estructura sobre 4 elementos principales llamada teología de la restauración, justamente. Teología de la retribución, es decir, Dios retribuye de acuerdo a nuestro actuar. Esta es la teología del Antiguo Testamento. Ambas es la teología de la retribución. Hemos pecado, por lo tanto Dios nos castiga. Ante este castigo, tercero, tenemos que arrepentirnos. Y en la medida en que ya convertí el shub, volver a Dios, entonces Dios nos restaura. 4 elementos: pecado, castigo, arrepentimiento y retribución. Entonces, por eso, queridos amigos, es muy interesante. Aquí hay un cambio total. Allí todo lo que nosotros produjimos, es decir, la muerte, el mut, a causa de nuestro pecado, el castigo. Ya lleva. Esa sería la lectura así directa, si queremos hacer desde la teología del Antiguo Testamento. Pero ahora, como hemos visto que hay un arrepentimiento, un deseo, un cambio, yo que era el monarca y David que había sido, no soy el dueño del Hay, el Hay quiere decir la vida, es Dios el que da la vida y el que da la muerte, ¿entiendes? Entonces, y aquí viene esa restauración. No como olvido, queridos amigos, del pecado, no estamos diciendo en ningún momento que hay un olvido del pecado, sino que como una gracia que brota de esa herida. Una gracia que brota de esa herida por el arrepentimiento, ¿verdad? Aquí la palabra es nahem. Nahem, verbo que también significa cambiar de disposición interior. Nahem. Mi mentalidad, mi forma de pensar ahora. Nahem. Y entonces hay un cambio interior. Yo cambio mi forma de pensar. No es solo un gesto emocional, sino que es un movimiento espiritual hacia la reconciliación. Este acto conyugal que sigue no debe entenderse como simple intimidad física, ¿verdad? De ir, acostarse con ella, llegarse, el bo, ¿verdad? Él implica una alianza y un reconocimiento y restitución también de la dignidad de esta persona. ¿Por qué? Y porque la otra fue abusada al comienzo, ¿verdad? Por un deseo simplemente del rey humano Yahshua. Ahora, sin embargo, después de toda una experiencia negativa, de una experiencia dolorosa, David entonces también es una forma de consolar, ¿verdad? Porque dice, luego consoló a su mujer. Después de un arrepentimiento es como decir, Ayapope y Bahía, entonces yo habe arrepentido, pero Droge ya sé en ese sentimiento de falta de dignidad que hemos abusado, que hemos pasado por encima de tu dignidad. Obedecen a llegarse y entonces le está restituyendo su dignidad. Y de esta unión nacerá después Salomón. Y ya sabemos cuál es esta historia, queridos amigos, que vendrá después. Porque Salomón viene de Shalom, que quiere decir paz, que quiere decir plenitud. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de MiShiMi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Estoy buscando la manera de vivir dentro de ti, que todo lo que yo piense sea solo para ti, que al mirar el firmamento me ilumines con tu luz. Yo quiero ser tuyo por siempre, para siempre, mi Jesús, porque amarte con locura lo que quiero y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo, que mis manos no se cansen ya lavártelo, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, oh, oh. Hoy confieso que no puedo vivir sin tu amor, Señor. Tú eres la luz de mis ojos y vives en mi corazón. Hoy escucha mi canción, que yo te quiero adorar. Tú me has seducido, Cristo, y yo me dejé enamorar, porque amarte con locura lo que quiero y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo, que mis manos no se cansen ya lavártelo, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, 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 oh. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este miércoles 3 de diciembre. Este día, de Yara, 31 años de ordenación sacerdotal. Siempre ya me sacan con la palabra del Señor, nuestro mismo camino de santidad. Y que este ministerio
que el Señor ha regalado a su iglesia, porque es de la iglesia, es de la comunidad, y una vocación que Dios nos da a cada uno de nosotros para que podamos estar al servicio de su pueblo. La palabra del Señor hoy la tomamos desde el profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10a. En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Qué hermosa es la profecía de Isaías. Con 31 años de vida sacerdotal, pero para que justamente lo mismo que Isaías está diciendo aquí suceda también en medio de nosotros, en nuestra comunidad. Peñamos arambija y cualca lleva peñan de yarañe añame entero eteave. Peñan de yara yerureañande. Por eso dice que el Señor preparará para nosotros, para todos los pueblos, un festín de manjares suculentos. Eso quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que ñandé la yayapoponágina, la ñandé servicio en nuestra propia vocación, cada uno en la suya, como esposos, como familia, como sacerdotes, como obispos, en fin, cada uno pelugar, peñan de yara, o moijahueve y yupeayepa. Y dice, arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Pe no permitía añande y lleva la yayesa, pe aña mañana un bureo, mi añande yara y pe apada añande jewe. Pero pe araña en boyana, aña genduana peñan de yara y añande. Entonces el Señor dice, nos va a enjugar las lágrimas de nuestros rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Pidamos esta gracia hoy en este día tan especial y pidamos que podamos siempre descifrar, entender este mensaje de salvación para luego ponerlo en práctica. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Decíamos que aquí llega a su mujer, la consuela, hay una retribución, restitución, y nace Salomón. Decíamos que es el Shalom, la paz. Esto significa, queridos amigos, que Dios transforma la tragedia que sucedió con David y Betsabé, ahora lo transforma en un futuro. El Señor lo amó, dice, termina ese versículo, el Señor lo amó. Ojaljuyo de Peñán de Yara. ¿Por qué, queridos amigos? Dice aquí justamente, dice, Vaye Ejav Adonai. Vaye Ejav Adonai. Es decir, el amor divino que recae, queridos amigos, sobre este hijo que nace, no de perfección,
sino que de misericordia. Amar. Entonces el rajamín, el amor de Dios hacia esta persona quiere decir que yo demuestro mi amor y misericordia hacia ustedes, a pesar de que ustedes primero produjeron muerte. Con el arrepentimiento ahora entonces producen amor. Entonces, por eso decíamos que es un cambio, pero espectacular. La lleva Peña de Yashain. Borrón y cuenta nueva, página nueva, pasamos, capítulo nuevo, comenzamos. A ver la retribución, restitución, vida nueva. Dentro de nuestro contexto histórico, queridos amigos, Israel vivía siempre bajo la convicción de que la historia personal se entrelaza con una historia de una nación. Apeago siempre, lo personal que influye en el aspecto social, en el aspecto de la comunidad. La ñandenda ya japonero peñandeneta lleva, allá y la ñandenta. Si yo personalmente tengo una misión muy importante dentro de mi comunidad, si yo personalmente estoy mal, entonces tengo una influencia negativa también sobre la sociedad, ¿entiendes? Si yo robo, pero algo personal, tengo la enriquecer y le dice, pero le estoy perjudicando a mi comunidad. No sé si es claro, esto es más claro que el agua, ¿verdad? No hace falta demasiada explicación. Usted vayan de ya con la idea. La peña de Boriajú, entonces ya de ignorante, ¿por qué? Y porque yo personalmente me enriquecí ilícitamente y entonces estoy produzco muerte a mi nación, ¿verdad? Yo una vez hablo de estas cosas, pero esto es lo que es la palabra de Dios. Que tengo una cara y tiene comunistas ahí, tiene otra cosa, pese así cosas que directamente no entendéis de no entenderse. Yo si no, está chupando también de las arcas del Estado, ¿verdad? No endulcéis con no endulcéis, absolutamente no endulcéis. Y entonces, ¿por qué, queridos amigos? Porque justamente aquí la convicción de la historia personal, tenemos que estar convencidos de esto, que en la medida en que yo haga mal las cosas personalmente, si cada uno de nosotros nos convertimos, es la comunidad la que se convierte. La comunidad es fruto de lo que somos nosotros, individualmente, ¿entiendes? Así es que entre este año yo pues tengo mi mía, porque entre este año es colañan de desgracia, ya es ya es colañan de pecado. Pero eso no nos tiene que desanimar también. Ahí viene la segunda parte. Shalom, Shalomón. Salomón viene de ahí, queridos amigos, de la paz y de la serenidad, pero después de dar la página, pero esa conversión, la pella de ahí, ¿verdad? Entonces, Salomón nace después de este juicio y muerte de este primer niño, es decir, después de haber tocado el barro. El hijo pródigo se levanta ¿de dónde? Me levantaré. Volveré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo, pero trátame como el último. Pero reconozco mi pecado. Entonces, queridos amigos, aquí se manifiesta también la continuidad de algo muy importante en nuestra vida. A pesar de nuestro pecado, Dios no nos corta, como dice el Salmo, la trama, no nos corta la trama. La continuidad del reino de David va adelante. ¿Pero por qué? Porque aquí hay conversión, el shub, la vuelta al original. Página nueva, comenzamos. Después de la purificación, entonces, aquí del entendimiento, de este juicio público, también del pecado, entonces David es restituido dentro de su legalidad. Ahora, la cultura de Israel daba también gran importancia a la descendencia. La descendencia es muy importante, ¿verdad? Para poder sostener también esa dinastía, es decir, esa casa. Bait David, la casa de David. Y entonces, el nacimiento de Salomón, el nacimiento del Shalom, de la paz, representa una esperanza política. Porque si no, bueno, nosotros podríamos decir, bueno, nada, ya de castiga, nada, veo más, no más, veo mitad pea, entonces ya pues está, vaya ya pues está.
y quedamos como una cuestión estéril, una cuestión muy amarga en nuestra vida. No. Y enseguida, no sé si se dan cuenta, el versículo 23, 24, ve, o cambiamos el panorama. Dice que luego consoló a su mujer, Betsabé, fue y se acostó con ella, Betsabé dio a luz, enseguida. Y David le puso el nombre de Shalom, ¿verdad? O sea, de la paz, de la serenidad que vuelve, borrón y cuenta nueva. Y el Señor lo amó, es decir, le da esa nueva esperanza. Se dan cuenta, queridos amigos, que siempre el Señor actúa de esta manera. Es el Rajamín, ¿verdad? Es la gracia de Dios. Ahora, este versículo prepara el surgimiento del rey que después construirá nada más y nada menos que el templo y dará el esplendor también a Israel. Con esto, ¿qué se está demostrando, queridos amigos? Que la historia de Dios no se detiene porque el hombre tropieza. El Papa Francisco, en uno de los documentos tan lindos, ¿verdad?, decía justamente, queridos amigos, que quiero ver una iglesia, dice, que sobre todo que hace esfuerzo, a pesar de sus tropiezos. Prefiero una iglesia, dice, que tenga sus dificultades. Prefiero esa clase, que sea autorreferencia, que piensa y que diga, nosotros somos todos perfectos, que somos 100%. No, y Papa Francisco. Prefiero alguien que reconozca sus limitaciones y sus errores y que se ponga en camino para superar y para convertirse. ¿Por qué? Porque Dios no se detiene por culpa de nuestros pecados, sino que el Señor renace con nosotros desde nuestras debilidades. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. Y nosso canto suba até o céu como incenso ardente ao nosso Deus. Ele nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Somos irmãos de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente A nuestro Señor, Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad.
We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family. Nossa alegria vem do Senhor. We are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family. Nossa alegria vem do Senhor. We are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Se le escucha y nos acompaña en este camino para a eternidade. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Su corazón aceptaba vivir la alegría ligada al dolor. En sueños le confirmaron y aún con temor aceptó la misión. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Donde cabe tanto amor que un único Dios quiso un corazón. Un corazón prisionero se quedó en la tierra, expuesto al dolor. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Entregaré
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Reflexionamos hoy el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Luego consoló a su mujer Betsabé, fue y se acostó con ella. Betsabé dio a luz un niño y David le puso el nombre de Salomón. El Señor lo amó, etc. Bueno, y continúo. Queridos amigos, en un contexto cultural, antropológico muy interesante, ¿verdad? Porque en la cultura hebrea, el consolar, el najen, no era solo un confort emocional, ¿verdad? No, sino que es acompañar a la otra persona hasta reencontrar su sentido vital. Ustedes la consolar. O sea, pendere ñiñandúa y llevar ñe primilla ñandegón. Entonces seremos a llegar en ojejo, darle sentido a la propia vida y a la existencia. Esa intimidad posterior, la intimidad que viene después, llegó hasta su mujer, quiere decir que ambos están aceptando el caminar hacia adelante. Quiere decir que anda ya pitaina, o manola ñaneme, me va ahí, pechera, esa anima, todo lo que sea. Hay un ayuno, hay un dolor, todo lo que sea, pero sin embargo, desde la negación que nosotros podemos entender, en realidad no es una negación y decir, no, sino que acepto mi debilidad. Por eso que decimos que es un pecado público. Reconozco y pongo mis manos aquí ante este dolor. Y por lo tanto, desde ahora, en esta reconciliación me vuelvo a levantar. Desde un aspecto antropológico, el nacimiento de Salomón encarna este principio bíblico de una vida nueva que surge donde la culpa ha sido reconocida. Y esa culpa que ha sido reconocida, que es entregada a Dios. A ver, entonces, ya no debe, ¿verdad? Y la comunidad que veía en la fertilidad un signo de bendición, entonces, queridos amigos, podemos ver que es justamente la bendición de Dios de nuevo la que está llegando. A ver, ya calcula a mí, si yo qué fuera, fertilidad, es decir, tener hijos, traer vida al mundo a través de los hijos, significa bendición de Dios, verajá, ¿entienden? Entonces la ave, David de nuevo con Betsabé traen un hijo, y que es justamente Salomón, entonces quiere decir, queridos amigos, que Dios de nuevo les bendice, porque traen al mundo de nuevo un hijo, ¿entienden? Porque también Mical, ¿se acuerdan? Mical, la esposa de David, hija de Saúl, ella después dice que Dios le cierra sus entrañas, o critica a Imenae porque él estaba alabando a Dios y estaba ofreciendo holocaustos, o o condenar a Imenae, y dice que desde ese momento Dios cerró su seno materno, no le dio más bendiciones, dice Obea. Obea dice entonces, no mandé, en el sentido de que al no tener hijos, al no tener descendencia, quiere decir que no hay bendición de parte de Dios para contigo. Aquí al contrario, a pesar de su pecado con Betsabé, a pesar de que ellos cometieron un grave error, sin embargo reconocen, y aquí comienza algo nuevo.
Es Dios que bendice de nuevo, por eso es que nace Salomón. La comunidad, queridos amigos, veía en la fertilidad un signo de bendición divina, por lo que este hijo representa un acto explícito de la restauración espiritual para con David. Y que el Señor, dice, lo amó, indica que la gracia supera la lógica humana del mérito. No es entonces mi mérito, sino que es el mérito de Dios. Es decir, es Dios el que bendice, Dios el que consigue. Indica que la gracia supera nuestra propia lógica. Dios no ama por la perfección del origen, sino por la misión que Él mismo le otorga a cada ser humano, queridos amigos. Cada uno ya le comete misión especial divina. Y sabemos muy bien más adelante quién será Salomón. Es el que va a cumplir uno de los designios más importantes, que será la construcción del templo. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora que dice paz y serenidad, esa es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tampoco ese día, como a lo largo de los últimos 4 meses, apareció el capitán chino que habría de llevarlo clandestinamente a China a cambio de 20 quintales de pimienta que ya le había entregado. Pero San Francisco Javier no perdía la esperanza y continuaba mirando hacia la lontananza, a la espera de que en el horizonte emergiera el anhelado buque, y por eso, sentado en la piedra de siempre, presa de la fiebre, tiritando y orando, soportaba estoicamente el embate de la gélida ventisca que batía inmisericordiamente a la isla de Sanchón, ubicada a 20 kilómetros de la costa continental. Cuando el último vestigio de sol se hundió en el mar, se levantó pesadamente y trastabillando penetró en la barraca en la que las corrientes de aire penetraban silbando por entre las junturas de la madera, de tal suerte que parecía confinado en un túnel de viento. Se recostó en su jergón y Antonio de Santa Fe, un converso japonés que desde hacía tiempo era su fiel escudero, lo cubrió con una tosca cobija mientras San Francisco Javier respiraba con dificultad y, jadeando, invocaba febrilmente el nombre de María Santísima. Esa lenta agonía se extendió hasta la madrugada y poco antes de amanecer su abnegado compañero puso un cirio en sus manos. Y desde ese instante la llama y la vida de San Francisco Javier se fueron apagando al unísono y se extinguieron definitivamente en el momento en que despuntó el sol, ese sábado 3 de diciembre de 1552. Francisco Jasso Azpilicueta Atondo y Aznares, nacido el 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier en Navarra, España, era el último hijo del presidente del Real Consejo de los Reyes de Navarra, razón por la cual pasó sus primeros años en medio del ruidoso y frívolo mundo cortesano que se le derrumbó cuando Navarra fue atacada por Fernando el Católico, rey de Castilla y Aragón, y el castillo de Javier, que era el feudo de su familia, resultó destruido y su padre, dice una crónica, murió de tristeza en el exilio en 1516. Francisco Javier, desencantado por esos avatares, se refugió en la soledad de la meditación y al cabo de un tiempo, en 1525, se fue a estudiar al Colegio de Santa Bárbara de París. 5 años después, se graduó de maestro de artes y empezó a ejercer como docente de filosofía, a la par que estudiaba teología, y en esas conoció y trabó una perenne amistad con San Ignacio de Loyola, quien a través de sus ejercicios espirituales lo condujo a la presencia de Cristo. Y San Francisco Javier se convirtió así en su primer discípulo y cofundador de la Compañía de Jesús. Juntos se ordenaron sacerdotes en 1537.
Aunque intentaron peregrinar a Tierra Santa, tuvieron que resignar su deseo y con la aquiescencia del Papa se dedicaron a fortalecer a la Compañía de Jesús, a evangelizar, a asistir a los menesterosos y a atender a los enfermos. Y en 1541, a petición del rey de Portugal, San Ignacio envió a San Francisco Javier como misionero a la India, a donde llegó el 6 de mayo de 1542. Y desde la ciudad de Goas, última avanzada portuguesa en India, emprendió una epopeya misionera que no ha tenido par en la historia. En las islas de pesquería, San Francisco Javier redimió a los explotados pescadores de perlas que morían muy jóvenes a causa de las constantes inmersiones. Se adentró en la India y se hizo igual a los parias a los que conquistó con su blando corazón. En Malaca convirtió a todas las tribus. En las islas Molucas catequizó a los nativos y a los contrabandistas de especias. A Ceilán, que era budista, la transformó en cristiana. Se anduvo medio Japón y regó la semilla del evangelio en más de 100 de sus islas. Era tal su labor y su cansancio que hubo un mes en el que San Francisco Javier bautizó 10,000 personas, según su propio registro. Y como ya no daba más, tenían que levantarle la mano para impartir la bendición. A pesar de que en 10 años, según cálculos basados en sus rutas, San Francisco Javier recorrió más de 100,000 kilómetros, sin que su frágil salud, sus constantes ayunos y penitencias lo detuvieran, no estaba satisfecho, porque su premio mayor era China, y hacia ella encaminó sus esfuerzos. Sin embargo, por orden del capitán de marina portugués Álvaro de Ataide, lo dejaron abandonado en la isla de Sanchón, en donde San Francisco Javier contrajo pulmonía, y aunque aguantó varios meses, al fin su vida se apagó como una llamarada vencida por el torbellino. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622, el mismo día que su maestro y amigo San Ignacio de Loyola. Por eso hoy, 3 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a San Francisco Javier que nos enseñe a evangelizar sin miedo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 12, versículo 24, el segundo libro de Samuel. Luego consoló a su mujer Betsabé, fue y se acostó con ella. Betsabé dio a luz un hijo y David le puso el nombre de Salomón y el Señor lo amó. La palabra clave consolar, que se decía Nahem, ¿verdad? Nahem, Ñande Ñañe Moinaguri. Y este es uno de los verbos más bellos y complejos también dentro del hebreo bíblico. Significa respirar hondo, cambiar de disposición interior, cambiar disposición interior, ser reconfortado. Ya digo, ya es suspirar, o sea, se alivia el corazón. Por fin, ya, ¿entendiste? Nosotros muchas veces le decimos eso a la gente, hemos suspirado, ¿verdad? Entonces, un suspiro profundo, cambiar disposición interior. En los profetas expresa a veces el arrepentimiento, no como un movimiento afectivo y relacional hacia la misericordia, sino que el Nahem revela que David no solo acompaña emocionalmente a su esposa, ¿verdad? Betsabé, sino que ambos participan de un proceso espiritual de sanación.
proceso espiritual de sanación. Interiormente, queridos hermanos, ñaicotea lleva ese suspiro profundo interior. Ñamoñe puno llegar a esa coñandereco, ¿verdad? Ante situaciones difíciles. Ese puente hacia la reconciliación, pero una reconciliación mutua, porque siempre es relación. David Betsabé, que están representando al final de cuentas la relación de comunidad. O también puede representar y representa David y la madre, es decir, ¿cuál es la madre de tu espíritu? Dios mismo, ¿entiendes? Apenas dice, queridos amigos, el Nahem. Es consuelo creador. Esto no es paliativo, queridos amigos. No es algo para el momento nomás, ¿verdad? Sino que esto es un sello que marca la vida del hombre. Marca la vida. No es paliativo, no es del momento eso, vea. No es circunstancial, sino que es profundo, queridos amigos. Después está la otra palabra, el amar, porque dice que Dios lo amó. El ajev, de ahí viene Ahavá, ¿verdad? El Señor lo amó, es uno de los honores más grandes en toda la Escritura. Peñante Yarañan de la Juroina es el honor más grande. El amor que no es solo afectivo, sino que electivo, una elección divina que otorga misión, destino y gracia. Esa es, entonces, la llamada, el ajev, amar, Dios lo amó. Ñandera Juve, ñande Yara. Y entonces es una elección, por eso, queridos amigos, el ser elegido por Dios, que te otorga una misión. Maena Bandé Reimeina Comunda Bear. Y entonces quiere decir que todos somos amados por Dios, porque todos tenemos una misión importante dentro de nuestro mundo. Mirado desde el aspecto exegético, queridos amigos, el Ajev muestra un gran misterio, la misericordia divina que no solo perdona, sino que también, queridos amigos, te da una misión. Y esto significa que nos da un futuro. Mirando hacia adelante. Es la borrón y cuenta nueva. No es solamente que te perdono y te dejo ahí, con Ana, ayer hoy allí y tengo confianza en vos. ¿Y sabes qué? Te doy una misión. Y esa misión que se va a prolongar ahora nada más y nada menos que en este hijo tuyo. O sea, te bendigo de nuevo. Amén de Shalom, amén de Salomón. Porque es él el que va a continuar una historia de un futuro muy importante. ¿Qué nos trae como enseñanza? En primer lugar, queridos amigos, Dios puede levantar vida donde hubo muerte. Primera cosa, yande yara y gato, entonces ya no puedan llegar ni la ya creyete, ani la ya de aminite, ani entonces la ya pitaja o pebe ya eina ay si yanga xianga ingo xianga ingo di katumo ayo imba de la ya pues no. Dios produce vida allí donde hay muerte, queridos amigos. Así que yo puedo y que es. Segundo, el consuelo verdadero que transforma, queridos amigos. Un consuelo verdadero que transforma. Ahora, consolar no es solo acompañar el dolor, ¿verdad? Sino que es ayudar al otro a reencontrar un sentido espiritual, ¿verdad? Entonces, el consuelo transforma. Pero consolar quiere decir, queridos amigos, tampoco no es ir ahí a echarle la caña y golpearle, no, queridos amigos. Aquí es más bien un acompañamiento, pero un acompañamiento muy importante que es llegar aquí a la petu. De forma ya calcula. Porque hay mucha gente, queridos amigos, que simplemente por ignorancia, ¿verdad? Por ignorancia, entonces ya detrás de cualquier cosa. Oye, o porque estamos así, cometimos errores y después no encontramos más esa respuesta y después entonces buscamos de aquí, de allá, ya pereré de aquí para allá, ya cuánto secta de aquí para allá buscando esa paz del shalom. El shalom, miren, la paz interior nos viene solamente cuando nosotros ya calcula, ¿viste? A pesar del pecado, David y Betsabé,
Dios de nuevo te devuelve, pero en la medida en que endere, puede calcular ello, huye, la pelan de cuara, anila ya pipare ir, o cuántos secta de aquí para allá. Ese es el error peor que puede existir, ¿verdad? Porque nunca tiene país, ya les dije ya. Venimos después y dividimos a nuestra familia. Viene a en bandica tuya, reunir en familias, porque hay pesado, bebé, que pea, que amó, desastre. Muchos hermanos ya no se quieren ni reunir, ¿verdad? Y bueno, después otra enseñanza es la cuestión de la intimidad como reconstrucción. Intimidad como reconstrucción quiere decir cuando el amor se vive desde la verdad y la sanación profundamente se vuelve fecundo física y espiritualmente. Hay una reconstrucción de la vida. Oye, Shana lleva vida reconstruida, vida serena, vida shalom. Por eso pues te dice, lo amó. Dieron un hijo que se llamó, le puso el nombre de Shalom, Salomón, paz y serenidad. Esto quiere decir que hay una reconstrucción de tu vida. Vea la agua peña de ella, imagínense yo que, bueno, Shalom es yo, vea, Salomón es yo, vea, pepe agua pere huereco llega. Otra verdad y enseñanza es que la bendición no depende del origen, es decir, no depende simplemente de lo que yo hago, sino que de una misión, queridos amigos, y esa misión lo da Dios. La bendición, bien decir, es esa misión que Dios te da, en este caso, de traer la paz, y esa paz se dará a través del templo que vendrá después con la misión de Salomón. Y otra enseñanza, queridos amigos, es el amor de Dios inaugura una nueva etapa, es decir, desde ahora ya vivimos felices comiendo perdices y la gente, ¿entiendes? Esto quiere decir vida nueva, renovada, y entonces, si verdaderamente estamos renovados, nosotros vamos a ser gente de paz. Por eso yo le digo, voy por todas partes donde me voy, mío cambia agua, de esto, de aquello, de religión, se vuelven pesados, con sus hermanos, voy para paz. Hay que la verdad, y no saben que ellos todavía no tienen este shalom, falta llegar el shalom, ¿verdad? Justamente para que el amor de Dios que inaugura esta nueva etapa en tu vida, tiene que ser una etapa de serenidad, de amor y de mayor comprensión, justamente en ese entorno de tu comunidad. O si no, no es conversión, no es cambio para nada. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. En el Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.